El 2012 comencé a estudiar la escuela de teología. Dios había provisto el recurso para poder iniciar. Todo iba muy bien, los maestros, la escuela, el asunto financiero también con mis papás, con un servidor, pero de la nada todo se terminó. Ya no pude seguir estudiando. Yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué las cosas al principio todo iban bien y por qué al final llegamos a ese punto? ¿Será que no me iba a poder levantar? ¿Será que ese sueño de estudiar ahí se iba a terminar? Tal vez esto pensaron los israelitas en Egipto. Como todo había prosperado, todo iba muy bien, pero al llegar a Egipto, todo se terminó. Esta es la lección de Éxodo. Bienvenido. Muy bien, el día de hoy estamos con Pastor Jaime Emiliano. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta hora y esperamos que sea un buen... Eso es todo, eso es todo. Bienvenidos a este nuevo trimestre de Inverso. Gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast. Agradecemos pues a la Iglesia Norte, a todo lo que esto conlleva, las cámaras. Gracias también por aceptar esta invitación. ¿Y qué les parece si iniciamos como ya es costumbre con una oración? ¿Está bien? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos este podcast que vamos a expresar y que la gente lo va a escuchar. Estamos iniciando un nuevo trimestre del libro de Éxodo. Pedimos tu bendición para que podamos compartir eso que la gente necesita escuchar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante lo que mencionaba en la parte de la introducción, ¿no? Es muy bonito cuando las cosas van bien, cuando todo se normaliza, cuando ahora sí que todo fluye, pero cuando las cosas empiezan a no ir tan bien, ahí es cuando la fe es probada, ¿verdad? No sé si recuerdan algo que les haya pasado así. Pues algo parecido. Estaba a punto de terminar la carrera, todo iba bien y de momento, faltando 3 meses, un poquito más, caigo en epidemia en la universidad con varicela. Wow. Y estuve en cuarentena buen tiempo y al regresar, todavía con las secuelas, me dicen, ¿sabes qué? No vas a poder terminar. ¿Pero por qué? Si había evidencia, hemos hecho todo con esfuerzo, dedicación. Y de momento así, pues, como que todo lo que uno construye, pum, se viene abajo y dice, bueno, ¿y ahora? Y a veces hay sentimientos que aparecen cuando uno piensa que todo estaba bien, ¿no? Ah. Y es ahí donde la fe tiene que ser probada. Así es. Emiliano. Pues no es algo así tan impactante, pero siento que es de vez en cuando, muchas veces esas evaluaciones de matemáticas, ¿no? En las que uno se la pasa estudiando días o semanas anteriores a la evaluación y que de la nada, pues, uno se siente confiado y de la nada, pues, sale, no sé, ese tema que se te dificultó a lo largo del parcial o del semestre y te quedas como que, ¿qué hago? Y buscar las alternativas para poder completarlo. Así es, así es. Es difícil, es difícil cuando las situaciones así se presentan. Y como para el pastor, como para Emiliano, un servidor también fue difícil. Iniciamos un nuevo trimestre, hoy estamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a comenzar con el capítulo 1 de Éxodo. ¿Qué versículo les gustó en esta semana? ¿Por qué les llamó la atención ese versículo? Emiliano, ¿qué versículo te gustó? Es Éxodo 1:7, que dice, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Por qué te gustó este versículo, Emiliano? Pues más que nada porque pues es una forma en la cual, como Dios le dijo a Abraham, ¿no? De que las estrellas que mires en el cielo van a ser tu descendencia, pues ahí como que se va viendo un poco plasmada, ¿no? La promesa que Dios le da a Abraham. Y en otra parte, pues porque este es, por así decir, uno de los principales factores por los cuales te empiezan a dar las problemáticas que usted dijo al inicio con Israel. Así es, así es. Pastor, ¿qué versículo le gustó? De hecho fueron 2, Ok. creo que van hilados, el versículo 20 y el versículo 21. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho.
Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Me llamó la atención por 3 factores. Número 1, porque cuando todo comenzaba a hacerse mal, había un mal propósito, siempre aparecen personas que tienen temor de Dios como las parteras. Y cuando ellas cumplen la misión, pues Dios prospera. No solamente a ellas, sino también al pueblo. Y es donde el enemigo dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? No va saliendo como quiero. Dios hace un plan a favor de su pueblo. Así es, así es. Y el mío, fíjese que es abajito del que usted leyó, no es el versículo 22 del capítulo 1, donde dice el faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Entonces, si nos damos cuenta y leemos el capítulo, nos damos cuenta que al inicio, en medio del capítulo, vuelve a dar esa orden, ¿no? Que todo niño que nazca, pues iba a morir. Y las niñas iban a vivir. Y pasa lo de las parteras, Claro. ¿no? Pues es un bebé, hay temor, no lo vamos a hacer nada. Pero como el primer plan del faraón fracasa. Entonces, el faraón todavía no se da cuenta con quién está Así es. enfrentándose Sí, sí. esta batalla, ¿no? Piensa que él es como él es el mandamás, él es el que gobierna, él es el, vamos a decir así, el presidente, el gobernador, el número 1 en Egipto, pues nadie puede hacer frente. Entonces él dijo, bueno, no funcionó el primer plan, voy a hacer otro plan para que los hombres no nazcan, o sea, para que los hombres mueran. Porque si nos damos cuenta un poquito de lo que estaba pasando en Egipto, era de que el pueblo había crecido muchísimo. Y entonces Egipto, el faraón, la gente se estaba dando cuenta de que en un momento podían hasta rebasarlos en número y iban a conquistarlos, tenían como que ese temor, ese miedo. Por ende, la orden de las niñas que vivan, pero los hombres no. Y entonces eso nos hace pensar 2 cosas. Uno es la descendencia, hasta ahí va a llegar. O sea, hombres no, más no. Pero también nos damos cuenta de que los que pelean las batallas, los soldados, vaya, pues también son hombres. Claro. Entonces hay que debilitar a este pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo cada una de las cosas que el faraón hace es para, como decíamos, ¿no? Para que el plan caiga, para que eso que iba muy bien o eso que se estaba construyendo muy bien caiga, pero cómo Dios, a pesar de todo eso, sigue moviendo sus piezas, ¿no? Y de eso hablaremos en esta lección. Hoy tenemos una dinámica diferente con la lección, ¿verdad? Vamos a hacerlo de forma de preguntas para que la gente también pueda participar, la gente que nos ve en casa. Vamos a hacer toda la lección en base a preguntas, a cuestionarios, para que también usted que nos ve pueda también opinar de lo que estamos aquí platicando, ¿no? Entonces vamos a comenzar con algunas preguntas, ¿no? Yo inicio. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Qué parte de esta historia son más desafiantes para ti, que vives en un mundo moderno? La historia del capítulo 1 nos presenta esa parte, pues, como decíamos al inicio con la introducción, ¿no? El pueblo, todo muy bien, incluso Dios los salva de esa hambruna y los trae a Egipto. ¡Uy, qué bonito!, ¿no? Todo excelente, pero ya no estaba tan bonito. Ya no estaba tan placentero. Ya como que poco a poco una cosa lleva a la otra, eran esclavos. Y no solamente eso, sino que no estaban viviendo una vida de plenitud, de felicidad. Entonces la pregunta va enfocada en eso, o sea, ¿qué parte de esta historia son más desafiantes para ti? ¿Y cómo la traspaso o cómo la vivo yo en este mundo en el que estoy viviendo hoy, ¿no? Sí, yo pienso que, bueno, es importante, hay 2 versículos que nos pueden ayudar un poquito a introducir esto, y es el versículo número 6, murieron José, todos sus hermanos, toda aquella generación, y añade, y voy al versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, y ahí viene el nuevo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. ¿Por qué hago referencia? Y la pregunta dice, ¿qué parte de esta historia es más desafiante? Yo creo que esa parte, porque como seres humanos nos gusta vivir en una zona de confort. Es decir, nos planificamos a corto, mediano y largo plazo para que todo salga como está planificado. Pero dice aquí que habían elementos, por ejemplo, le dieron una buena tierra a la de Gosén, había el apoyo gubernamental, había muchos factores positivos, pero fueron desapareciendo esos factores positivos.
esas personas como José, gente que era de influencia, y aparecieron personas que no los conocían. Yo me pongo a pensar, esa es una opinión personal, no los conocían, yo pienso que sí, pero su trabajo comenzó a perder peso por el testimonio posiblemente del pueblo. Entonces, al tener características, pues simplemente ellos perdieron ese privilegio que Dios le había dado a través de José, del trabajo de José, ¿no? Y en la actualidad puede pasar lo mismo, tanto los jóvenes principalmente pueden estar levantando su futuro hoy, pero puede ser que haya elementos que intenten destruirlos, y es ahí donde puede haber ese desafío que tuvo Israel. Exactamente. No sé, Emiliano, si tienes algún comentario de esta pregunta. Pues es interesante la pregunta desde el inicio hasta el final. Y pues me gustaría, pues por así decirlo, reconstruir la pregunta. Al principio, pues esa pregunta está muy bien, y me gustaría cómo reconstruirla y hacer dos preguntas diferentes. Pues para mí, ¿qué es lo más desafiante? Pues está claro que nosotros, pues ese confort nos gusta. Pues es algo que pues a causa del pecado, pues tenemos que estar, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos en esa zona de confort es cuando nos empezamos a meter en una rutina, en un hábito. El hábito se construye después de 21 días, después de 3 semanas. Entonces, si día tras día, tras día, tras día, estamos generando un hábito en el cual Dios no está, entonces Dios va a estar ahí, o sus ángeles van a estar checando, mira, esta persona está haciendo un hábito en el cual nosotros no estamos. Y si dejamos que él siga haciendo ese hábito, probablemente dentro de 2, 3, 4 meses va a empezar a dejar de leer la Biblia, va a empezar a dejar de ir a la iglesia, va a empezar a dejar de orar, incluso por orar por esas oraciones de muchas gracias a Dios que estamos aquí en los alimentos, amén. O sea, esa oración de 3 segundos, ¿no? Sí, sí. Que sí, o sea, pero ese tipo de zonas de confort en las cuales dejamos a Dios de segundo plano y es lo que Satanás quiere que hagamos. Esa es autosuficiencia de decir, Dios me dio esto, sí, pero ya fue todo, o sea, ahí quedó. Y eso es lo que Dios realmente no quiere. Y la segunda pregunta, en la cual está muy pegado con eso que acabo de decir, es, pues, ¿qué partes de esta historia que es del Éxodo son importantes para el mundo? Hay muchas comparaciones, pero lo que siento que es más importante es cómo los egipcios se hicieron, pues, o bueno, se sintieron atacados por un pueblo que pues no es de su tierra, ¿no? Hay muchas comparaciones a día de hoy a lo largo de todo el planeta, que es muy vasto. Hay muchas tribus sonorenses aquí, pero hay muchas tribus que comparten territorio con Estados Unidos. Hay varias en las cuales el mismo gobierno de Estados Unidos le dice, mira, en este lugar puedes vivir, puedes tener tu propio gobierno, puedes tener tu propia moneda, tu propia población, tu propia bandera, pero no te brinques de ahí. No hagas nada más. Si vienes a mi sociedad o de esa parte, tienes que respetar mis reglas, mi gobierno, mi todo. Entonces, siento que más por ahí va esa parte de que los israelitas sí respetaban lo que el gobierno egipcio les decía de que, ok, ustedes van a tener su tierra, van a tener lo que necesiten, siempre y cuando no hayan problemas, ¿no? Pero ya cuando el faraón se dio cuenta de que se iban multiplicando, ya ahí como que el faraón se iba dando cuenta de que esto se podía hacer un problema. Probablemente no en su generación, pero en las siguientes sí puede llegar a ser un problema en el cual podrían llegar a ser conquistados. Así es, así es. Es bien interesante lo que decía Emiliano, y complementando con lo que ambos dicen, me surgen dos preguntas a mí también, porque si nos ponemos a analizar, como bien lo explicaba Emiliano en las dos facetas, las dos partes de la pregunta, ¿no? Lo desafiante de la historia y cómo vives yo en este mundo, ¿no? Y me gustó el ejemplo que hizo Emiliano, porque aquí en la lección, en el día domingo, hay dos preguntas importantes, ¿no? Que ahorita las estaba buscando para compartir y ya las encontré. Dice una pregunta: para mí lo más desafiante era ser esclavos, o sea, el que yo tenga que ser esclavo de alguien, no defenderme, injusticias, lo que me piden hacerlo, aunque no me guste, no es algo que vamos a disfrutar, esa es la realidad. Y dice la pregunta: ¿por qué no podían marcharse antes de ser esclavos? ¿Por qué no podían irse y decir, ¿saben qué? Miren, pues ustedes no nos quieren a nosotros, ni nosotros queremos ser esclavos de ustedes, pues mejor nos vamos. Y otra de las preguntas que viene dice, ¿cuándo tuvo lugar la esclavitud? Y creo que lo que decía Emiliano, y si nos metemos un poquito en la historia
Y parte de lo que decía la lección no es que de hoy para mañana los egipcios dijeron, quiero que seas mi esclavo. No. Límpiame los zapatos. Ve y lava aquí. Ujú. O sea, no fue de hoy para mañana. Entonces fue una serie de malas decisiones. Fue una serie de, aquí estoy a gusto, aquí me dan comida, aquí no pasa nada, aquí me quedo. Aquí no pasa nada. Es comodidad. Comodidad, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Esa comodidad se volvió otra cosa. Y eso es lo que nos puede estar pasando a muchos hoy en día. ¿Qué pasa? Porque bien dice la lección, en este mundo moderno, ¿cómo vives? ¿Cómo enfrentas tú esto? ¿Cómo estamos hoy en día? Estamos muy cómodos. Y con el calor ahorita y el aire acondicionado, pues más cómodos, ¿verdad? No quiero salir, después voy a predicar, después comparto el amor de Jesús, después cambio, después me consagro, como decía él, después oro, después estudio la Biblia. Entonces, yo creo que esa parte de la comodidad de los israelitas y de la comodidad que estoy yo, juega un factor bien importante. Porque ¿quién va a quererse mover cuando está cómodo? ¿Quién va a querer irse de un lugar cuando está bien? Cuando no pasa nada. Nadie. Entonces creo que vamos en orden con esta pregunta, ¿no? Y esta siguiente pregunta es algo que usted mencionaba al inicio, ¿no? ¿Por qué los israelitas perdieron el favor del faraón? ¿Por qué los israelitas ya no estaban como que tan apegados a lo que el faraón o lo que, como que, vamos a decirlo de esta manera, tan favorecidos, o sea, tan consentidos como al inicio? Y es parte de lo que usted mencionó hace un momento en la pregunta, ¿no? José había muerto, su descendencia, sus hermanos habían muerto. Entonces, me imagino yo que el faraón que los había recibido, también no iba a vivir eternamente, iba a morir también. Entonces, ¿qué pasó? La gente que había hecho esta alianza, que había hecho este pacto de aquí quédense, no pasa nada, todo está bien, fue muriendo. O sea, iban a morir en algún momento. Nunca se firmó nada, nunca se dijo nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues la gente fue muriendo, fue pasando el ciclo, y entonces, ¿tú quién eres? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué? ¿Eres hijo de? ¿Eres hijo de quién? Que de paso, yo pienso, y como decía usted, mi opinión personal es que sí sabían quiénes eran. Claro. Porque del que nunca se iban a olvidar es de José. Claro. Porque José, así como salvó a ese pueblo, los había salvado a ellos. Y eso es algo que no se iba a olvidar en Egipto. Porque sin José... Porque marcó una diferencia. Exactamente. ¿Y por qué marcó esa diferencia? Porque Dios estaba con él. Y no es como que José hizo todo. No. Dios, a través de José, marcó esa diferencia, ¿no? Si me permite, yo tengo una ilustración. Ahorita que se hacía la pregunta, hace unos años atrás, ¿no? Un lugar lejos de aquí, cerca de allá. Ok, muy bien. Resulta que hubo un congreso, bueno, no un congreso, era una reunión como ahora en las escuelas, Consejo Técnico Escolar. Ok. Pero se juntaban todas las escuelas de la ciudad. Y en esa reunión, la supervisora siempre decía, ¿saben qué? Para todos los maestros, acá hay un snack para todos, en base con carnes, café, soda, todo. Y para los del colegio tal, que era el colegio de la iglesia, está este pequeño con fruta, con agua natural, nada de café, porque ellos su alimentación es diferente. O sea, había dos snacks. Sí. Es decir, ellos, los dirigentes de gobierno, sabían que ellos eran diferentes al resto. Y hicieron esa distinción. Bueno, todo estaba muy bien. Durante varias reuniones, los maestros ya sabían que había un snack especialmente para ellos. Pero resulta que en una ocasión llegó un maestro adventista, porque era adventista, y dijo, no, yo quiero de esto. Y la supervisora se dio cuenta de eso. Para la siguiente ocasión ya no hubo un snack especial, era parejo para todos. ¿Qué pasó? El testimonio. Yo pienso que eso también fue un factor.
Claro. Ellos se comenzaron a familiarizar con lo que Egipto tenía. Costumbres. Y la Biblia dice, oye, ¿cómo extraño las carnes? Allá tenemos carne para comer hasta para arriba y aquí estamos cuando fueron al desierto. Claro. Hábitos, había zona de confort, todo eso. Y creo que hoy en día sucede lo mismo. Decía Emiliano, importante, estamos tan a gusto con lo que hacemos, con lo que queremos, proyectamos, y a veces dejamos a Dios fuera de la fórmula, ¿no? Y eso parece que no, pero sí marca. Yo pienso que eso también fue un factor determinante para que ellos perdieran ese favor de Dios a través del faraón. Sí, muy, muy importante y totalmente cierto esto que dice, pastor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que me gustó mucho esta pregunta. Si que usted lee la pastora, es la pregunta 3. Ah, sí, muy, muy importante. Dice, ¿por qué crees que Dios permitió que Israel acabara siendo esclavo de los egipcios? Esta pregunta tiene como que no muchas respuestas, Ujú. pero como decimos el dicho, ¿no? A cada quien como le va, Claro, puede tener una Sí. respuesta y una opinión diferente, ¿no? sí, En mi punto de vista, ¿qué nos quiere decir esta pregunta? ¿Por qué Dios permite las cosas? ¿Por qué Dios permite los problemas en mi vida? ¿Por qué a veces Dios no me da lo que le estoy pidiendo? Porque yo, al inicio de esta esclavitud, ujú, yo me imagino que ellos le pedían a Dios, Señor, ya no quiero estar aquí. claro, Señor, ayúdame. Pero no nada más es pedir a Dios. Es, como decía Emiliano, es actuar, es orar, es estudiar, es buscarlo. Como decía usted, es marcar una diferencia Ujú. en lo que estoy haciendo, en cómo estoy viviendo, en cómo me estoy comportando. Entonces, ¿por qué Dios permite ciertas cosas en mi vida? Porque desea cambiarme, claro. desea pulir mi carácter. ¿Para qué? Para que pueda llegar a ser esa persona que Él tiene, o el propósito que Él tiene en mi vida. O incluso también el hecho de fortalecer algunas áreas que él se da cuenta que son débiles y que necesita fortalecerse para poder yo enfrentar la crisis, porque realmente yo me pongo, como bien se dice, yo no veo, voy a ser esclavo, está bien. Pues no creo, nadie nos gusta que nos humillen, Claro. y más como lo hacían los egipcios, menos. Entonces yo sí siento que es una buena pregunta, porque si lo aplicamos a nuestros días, cuando viene una crisis, y decimos, Señor, ¿por qué? Es decir, yo no estoy preparado. Es decir, voy a poner un caso, ¿no? Que dicen algunas personas, es que yo no estudié para eso. Es decir, yo me preparé para esto, no para aquello. Pero a veces Dios permite o pone otras rutas para llegar al objetivo que nos va a hacer mejor persona, y nuestra relación con Él debe fortalecerse si vamos en la dirección poniendo a Dios en primer lugar. Si no, pues vamos a sucumbir, nos vamos a quejar, vamos a lamentarnos y otros factores que el capítulo 2 nos ha presentado. Nos va a presentar más adelante. Emiliano, ¿qué opinas de esto? Pues para empezar, la misma lección dice, en el momento en el cual la generación de José y de sus hermanos, el faraón mismo, toda la gente que llegó a Egipto y después pues tuvieron que fallecer y después surgió otra generación y otra generación, no en estas Biblias, pero en las Biblias del Conquistador sale específicamente el momento en el cual se hace el año del libro. Y hace unos años, pues tenía esa curiosidad, ¿no? De saber cuánta diferencia hay entre José y Moisés. Aproximadamente son unos 400 años. Entonces, si ponemos que en ese entonces, pues la vida promedio era de, no sé, ponga unos 120 años, 150 años, 150, 120. son, sin contar la generación de Josué, serían 3 generaciones después de ese faraón. O sea, es bastante tiempo, bastantes costumbres. Si de por sí, a día de hoy, en la época moderna, ya en 20 años hemos tenido muchos acontecimientos de que una crisis mundial en 2009, de la economía, problemas, la pandemia, problemas de guerra. Ahora imagínense en Tanto tiempo. son 400 años. Ahí Perdón. mínimo tuvo que haber pasado, no sé, de que problema de poder, porque siempre el humano, probablemente no el humano, los que son controlados por Satanás quieren poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponga de que los israelitas son dotados mentalmente, pero la Biblia dice que los hombres son dotados físicamente. Ponga que un egipcio puede levantar 3 sacos de arena.
Si un israelita, el promedio, cualquiera, no sé, el normalito israelita, no te puede levantar 3 sacos, sino te puede levantar 6. Entonces el egipcio va a decir, óyeme, este extranjero está viniendo a mi tierra, me está quitando mi trabajo, ¿por qué? Y nomás es un israelita normalito. Ahora imagínense uno dotado físicamente, te puede levantar hasta 12, ¿no? Sí, sí, Entonces, esas cosas, ¿no? De esas prioridades, imagínense de que si lo que un egipcio te hace en 2 meses, un israelita lo puede hacer en 2 semanas, pues ahí puede ir otro lado de que, mira, los israelitas son Trabajando trabajadores. Entonces, en ese lapso, pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? De que los mismos egipcios decían de que, óyeme, los israelitas nos están quitando el trabajo, se están quedando con nuestras mujeres, con nuestra comida, con nuestro dinero, con el favor de nuestro gobernador, que debería estar buscándonos a nosotros, no a ellos. Entonces, llega un momento en el que yo pienso, ¿y cuál fue el motivo por el cual ellos vinieron? Hay que tener en cuenta que los egipcios y los israelitas no tienen el mismo Dios. Su cosmología es diferente. Ellos tienen hasta dioses hasta por deber, ¿no? Sí, sí. De que el dios de la muerte, que no sé qué. Y para nosotros, o bueno, para los israelitas es Dios. Dios, Un solo Dios. un solo Dios. Entonces, para los israelitas fue Dios quien los salvó. Pero, ¿y para los egipcios? ¿Qué Dios fue? Entonces, ahí es donde, hasta para el mismo faraón o para el consejo del rey en este caso, porque me imagino que tiene que tener ahí ojos detrás de él, pudo haber pensado en ese problema. Son 400 años, mínimo un problema interno en Egipto tuvo que haber habido para que ese principio, por así decir, principio de dolores para los israelitas tuvo que haber sido. Claro. Iba a decir algo, pastor. Sí, sí, sí. Si hoy, por ejemplo, a los jóvenes, le digo, hace como 20 años, ya pasó mucho tiempo. Ahora, ¿cuánto más lo que menciona Emiliano, no? Sí. Y creo que es importante porque lo que dice Emiliano sí marca mucho esa pregunta. Las generaciones, en la medida que van olvidando lo que han aprendido, van cambiando y se van adaptando a lo nuevo. Hoy lo podemos ver. Lo voy a decir así. ¿Por qué ya no es común que un joven traiga la Biblia a la iglesia? Porque O sea, está de teléfono. Es más práctico. Más práctico. Pero si lo vemos ya en la practicidad, a veces es necesario. Sí. Pues Se apaga. Exacto. Se- Y ya ya te quedamos sin son Biblia. muchos factores que en algún momento tenemos que evaluar. Entonces yo creo que es importante porque esto nos puede llevar a una esclavitud. Yo creo que esa dependencia a lo nuevo y haber olvidado lo pasado pudo ser un detonante también para que ellos fueran esclavos, como Pero Emiliano. no dice porque yo traigo la tablet, ¿verdad? No, para nada, no, yo creo en la tecnología No, claro. y creo que es bueno, pero no hay que dejar también la No Biblia. hay que dejar la Biblia. A veces es bueno. La voy a traer para el siguiente. Muy bien, no, las dos aquí no hay problema, Ok, ningún ok. problema. No, gracias. Muy bien. Miren, aquí hay 2 preguntas. Están también muy buenas y las voy a juntar. Sí, Miren, la primera tiene que ver con Éxodo 1:14. No sé si alguien de los dos quiera sí, leerlo. claro. Éxodo 1:14. ¿Qué dice? Dice así. Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? 1:14. Espérate, 1:14. Éxodo 1:14. Perdón. No pasa nada. Y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Muy bien, fíjense lo que dice la pregunta. ¿Cómo debes responder si alguien te amarga la vida como dura servidumbre? Y la pregunta que sigue es en relación a esta misma. Dice, ¿cómo ha influido en tu relación con Dios el hecho de que otras personas te hayan causado dificultades en tu vida? Creo que van relacionadas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo contestar una y cómo contestar la otra? Porque, ¿cómo puedes responder si alguien te amarga la vida? Creo que a todos nos ha pasado y es como que algo, ¿cómo lo podremos decir? Como una prueba, las personas que a veces Dios nos pone a nuestro lado. Sí, antes de hacer mi comentario a esto, creo que hay algo importante que ahora que soy adulto, veo que hace 30 años atrás no miraba. Y era el hecho de que
cuando uno se pone en las manos de Dios y aparece la experiencia a tirones y jalones, como se dice, es ahí donde uno se da cuenta realmente de que no puede abocarse a golpearse por una actitud. ¿Qué quiero decir? Si una persona me hace la vida de cuadritos o me quiere dañar, yo no puedo caer en esa dinámica. Número uno, porque mi confianza debe estar en Dios. Pero si yo dejo de ver a Dios como mi confianza, lo más seguro es que la actitud, la conducta, la intención, el dolo de esa persona para conmigo va a crecer. Y eso creo que fue en algún momento un factor que le pasó a Israel. Sí. Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Pero cuando hay abundancia, cuando todo está bien, tendemos, lo dijo Emiliano al principio, a entrar a una zona de confort. Y es ahí donde podemos tender a olvidar a Dios. Sí. Y abocarnos a lo que vemos, a lo que practicamos, a lo que anhelamos. Y ahí las personas pueden... Y siempre que uno brilla, va a haber alguien que le va a causar Como que se va a problemas. encandilar, Sí, ¿no? se va a encandilar el Como que brillo, no ¿no? gusta tanto a Exacto, y es ahí donde Dios nos hace ver muchas situaciones. Un conferencista de relaciones, de matrimonio, tiene una historia, ¿no? Que cuenta, que dice que estaban dos sapos y que estaba una luciérnaga y pasaba la luciérnaga, dice, y pasaba y pasaba. Y entonces un sapo en eso de que están ahí viéndola, pues le pega, o sea, la mata y creo que dice se la come, la mata y luego la escupe. Y le dice, oye, pero ¿por qué la mataste? ¿Qué te hizo? Porque brilla, dijo. Entonces, es lo que mencionó usted, ¿no? A veces el brillar, no brillar con mi propia luz, claro está, ¿verdad? Por supuesto. El brillar porque Jesús está dentro de mí, estoy haciendo las cosas que a Jesús le gustan. Hay no personas, porque yo lo veo de esta manera, Pastor Emiliano, no sé ustedes díganme ahorita, no son las personas que no les gusta que tú brilles, porque la luz de Jesús brilla en ti, sino es al adversario. Así es. Y el adversario usa a esas personas para que tú dejes de brillar. Así es. Entonces, viene algo interesante, ¿no? Porque les quiero compartir una experiencia. Van a pensar que me pasó a mí, pero no. Es un amigo que es pastor, le pasó lo siguiente. Y va más enfocado a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo ha influido tu relación con Dios el hecho de que otras personas te hayan causado dificultades en tu vida? Este amigo que es pastor, terminando de estudiar la universidad, empezando en su distrito como pastor juvenil, empezó a trabajar con los jóvenes muy bien, empezaron a tener cultos jóvenes, programas, todo excelente. Pero pareciera que los ancianos de la iglesia no estaban tan acorde con los jóvenes y con el pastor juvenil, el pastor nuevo. Entonces, en cierto momento, en cierta ocasión, al transcurrir los meses, las semanas, el mes, en cierto momento hablaron con el pastor, todos los ancianos. Pastor, queremos hablar con usted. Y entonces lo metieron al cuarto pastoral y entonces al cuartito. Al cuartito. Oraron y entonces después de orar empezaron a decirle al pastor muchas cosas malas, que al pastor lo empezaron a herir. Es que usted, pastor, es así, así, así. De esas veces que uno no lo espera, ¿no? Claro. Así yo creo que agarraron al pastor. Entonces es que usted es así, así, así. Y ya le dijo a los jóvenes que no nos hablaran y que esto. Entonces, cosas sin fundamento. Que lamentablemente a veces hay palabras que hieren y que lastiman mucho. Entonces, el pastor como que le empiezan a dar ganas de llorar por lo que le están diciendo, por lo que está pasando, ¿no? Entonces uno de los ancianos que está mirando la escena, porque había más ancianos, pero solo uno es el que hablaba y hablaba y hablaba, le dice, oye, cálmate, ya está bien hasta ahí. Ya. Y entonces después de que le dicen muchas cosas malas, desagradables, tristes, que no eran para edificar, sino para destruir, al pastor le da todavía más tristeza, que después de que lo humillaron ahí enfrente de todos los ancianos, vamos a orar, dice. Entonces vuelven a orar, ¿no? Y después de que salen del cuarto, pues obviamente que el pastor trae su cara
pues triste, desencajada, no se siente bien emocionalmente, está desilusionado porque él pensaba que estaba haciendo un buen trabajo, pero lo que miraba era otro totalmente diferente. Entonces llega un joven, pues, la cereza del pastel, ¿no? Del pastel. Llega un joven y en tono de burla, o sea, de broma, no sabe cómo lo pudo haber tomado el joven, le dice, ¿qué pastor? Me lo regañaron. No, pues el pastor ya soltó. Entonces cuando se va en su vehículo, comienza a llorar, a sentirse muy mal. Y es lo que pasa cuando una persona nos lastima. Es lo que pasa cuando una persona nos levanta un falso o sin tener como tal una base, un contexto, dice cosas de nosotros, nos hiere. Entonces, obviamente que somos seres humanos, o sea, nos lastimamos, sufrimos por ello, ¿no? Entonces el pastor comienza a llorar, llega a su casa, a su cuarto, se encierra y entonces le llama a su mentor, a otro pastor con más experiencia. Y entonces le dice, ¿sabe qué, pastor? No soy para esto yo. Voy a renunciar. El lunes voy a renunciar, ya me cansé. Esto no es para mí. Entonces le dice el pastor, sí, está bien, le dice el pastor. Ve a renunciar, el mentor con el que está hablando por teléfono, ve y renuncia, nada más que antes de que vayas a renunciar, ve y visita al hermano que te dijo esas cosas. Ve y visita a ese anciano que te dijo esas cosas y después vas y renuncias. No importa. No, ¿qué lo voy a ir a visitar? Le dice el pastor. No voy a ir a visitar a nadie yo. Ve y visítalo y después renuncias. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas nos lastiman? Tenemos que entender que no son las personas. Yo así lo veo, pastor. Sí. Las personas lamentablemente son usadas por el enemigo. ¿Por qué? Porque no están cerca de Dios, porque no están orando, porque no están estudiando, porque no estamos en la sintonía de Cristo, en la sintonía de Dios. Entonces tenemos que entender que si no estamos en esa sintonía, si no estamos siendo usados por Jesús, vamos a ser usados por el enemigo. ¿Para qué? Para herir, para dañar. Es así de simple, o sea, o estás siendo de bendición, como Cierto. la lección lo está presentando, Claro. o estás siendo de maldición. Así es. Así de simple. Así es. Entonces, para terminar la historia, ya me largué un poquito, el pastor va a visitar al anciano. Al día siguiente, el domingo. Y para su sorpresa, el anciano estaba pasando por una serie de problemas en su casa. Cuando el pastor va y lo visita y quiere orar por él, el anciano se disculpa, le pide perdón porque sabía que lo que hizo estaba mal, que él está haciendo un excelente trabajo con los jóvenes. El anciano quería desquitarse con alguien y el primero que estaba ahí era el pastor, con él me voy a desquitar. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente el pastor no renunció, obviamente la relación se sanó para bien. ¿Por qué? Porque hubo uno sabio, Así es. porque hubo uno que sí estaba en la sintonía de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ni el que está hiriendo ni el herido está en la sintonía? Así, Hay rencor, claro. hay odio, hay resentimiento, se alejan, Distanciamiento. todo se destruye. Así es. Sí. Sí, de hecho creo que, pastor, es importante esta parte. No sé si Emiliano quiere mencionar algo, pero es importante el hecho de que nosotros sepamos que no importa el cargo que tengamos en una iglesia o la edad que tengamos, no determina una madurez. La madurez la determina una relación con Dios y las experiencias que hemos tenido y la forma como hemos aprendido a superar esa situación. Creo que todos, tanto jóvenes como adultos, hemos encontrado casos donde nos enfrentamos a personas que nos han hecho la vida de cuadritos, como se dice regularmente, ¿no? Y lo más fácil es pagar mal con mal, pero la Biblia dice, tú no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Es decir, si nosotros tenemos, como dijo Emiliano hace rato, como Israel, a Dios que nos salva, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente ir a ese mentor que es Cristo y pedirle sabiduría para poder salir avante de esa situación. Sí. No sé si ibas a comentar algo de esto, Emiliano. Sí. Muchas veces, eso usted que dice las palabras, muchas veces para nosotros es un mar de personalidades, ¿no? Cada uno, pues llegamos a ser diferentes, pero sí podemos como que poder agruparnos, ¿no? Hay algunos que las palabras, sí, como se las dicen, entran por un oído y le salen por otro, ¿no? Pero muchas veces... No lo toman tan personal. Sí, pero muchas veces no es la palabra, sino de quién viene la palabra. Me imagino que para ese pastor
los ancianos era su red de apoyo, ¿no? Claro. De que, tengo un problema en la iglesia, pues voy a ir con los ancianos. Ancianos, no, que pasa este asunto y pasan ahí horas hablando y llegan a un acuerdo. Y uno piensa realmente que fuera de si en este caso el pastor tiene su esposa, tiene una familia o no está el mentor disponible, pero están los ancianos y pasa de que estoy a gusto, los ancianos están haciendo bien, me puedo comunicar con ellos y que de la nada dicen eso. Muchas veces, como usted dijo, nosotros pensamos que estamos cerca de Dios, pero en realidad muchas veces nosotros sentimos que sí y muchas veces en realidad no es así. Yo siento que una forma para poder identificarlo es si en realidad nosotros estamos haciendo las cosas bien, es porque el diablo está buscando una manera de poder llegar a movernos el tapete, ¿no? De que estamos cerca de Dios o algo así. Entonces, en este caso, para el pastor está haciendo las cosas bien y el diablo no está contento con eso. Entonces, buscó una forma para poder llegar a esa situación. Y esa parte que mencionaban ambos, ¿no? Y lo que yo decía también, creo que, pastor, en la medida, Emiliano, en la medida en la que entendamos esto que acabamos de decir, en base a lo que la pregunta es de cómo sobrellevar, cómo analizar un problema cuando una persona pues, nos amarga, como dice el texto, ¿no? O cuando una persona pues, nos influye, y porque quieranlo o no, va a influir. O sea, el que yo tenga un conflicto con una persona de la iglesia o que incluso con un familiar fuera de la iglesia va a influir en mi relación con Dios. Y yo tengo que ser sabio e inteligente para darme cuenta de que esa persona, lo que me está diciendo, cómo está actuando, las cosas que me está diciendo y me están hiriendo, es el enemigo. Claro. No es esa persona, no es ese familiar, no es ese hermano de iglesia, es el diablo que quiere que eso se rompa. ¿Por qué? Porque si nos unimos como hermanos, porque si tenemos en esa misma sintonía para tomarnos de la mano e ir a donde Dios quiere llevarnos, esto va a florecer, Claro. o sea, esto va a ir para adelante. Como dicen muchos, unidos jamás serán vencidos. Exacto, y es lo que pasó también con el pueblo, o sea, Sí. en igual de unirse, no, pues hay que separarnos. Claro. No, pues tú para allá, yo para acá y Cada ya cada quien haga lo que mejor le parezca, ¿no? Así Bueno, vamos a ir con la siguiente que creo que también puede ayudarnos a entender. No sé si nos puedes ayudar, Emiliano, con la siguiente pregunta. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña el ejemplo de las parteras sobre los momentos y modos adecuados para desobedecer a las autoridades civiles? Está capciosa esta pregunta. Sí, sí, sí. Porque hasta qué punto yo puedo decir sí y puedo decir no. Y como bien la orden era a las niñas déjenlas con vida, pero a los niños había que matarlos. Sí, yo aquí en esta pregunta, cuando leía la lección, me puse a pensar, ¿las parteras eran hebreas o eran egipcias? Buen punto. De entrada, quiero pensar que eran hebreas, pero estaba aquí, recuerdo hace algunos años hubo una partera, ya descansa la señora Martina, ella, todo Obregón la conocía y trabajaba para el gobierno. Es decir, cuando un doctor no podía en el seguro, ella iba y sacaba a los bebés. Muy bien. Tenía esa cualidad. Y era un gran ser. Yo me pongo a pensar que estas damas tenían el temor de Dios. Por eso es que hicieron eso. Y bueno, usaron un argumento, es que son mujeres fuertes. Y cuando llegamos ya parieron, ya nació el bebé. Entonces, yo creo que ellas optaron por respetar a Dios, el temor a Dios, más que a la autoridad. Y eso, para mí, por lo menos, en la pregunta me hace ver, porque hay que respetar a las autoridades, Claro. pero sobre todo hay que respetar a Dios. Y ellas lo hicieron así, es lo que yo puedo percibir en esta pregunta. Creo que va de la mano mi comentario, pero no sé si quieras agregar algo, Emiliano, antes de decir el mío. Pues yo siento que las parteras pues dependía más que nada de la situación social en la que pues la mujer iba a dar a luz. Me imagino que tanto hebreas como egipcias sabían. El problema es quién iba a dar luz. Yo siento que desde ese entonces, van a ser, no sé, el primogénito del faraón, no. Las mejores parteras van a ir con la esposa del faraón. Solamente las mejores. Puede ser que puedan ser hebreas o para ellos no, yo no quiero hebreas. Las mejores egipcias que hayan van con mi esposa y van. Pero yo siento que
Dios pone los medios. Y probablemente para Dios es más fácil en ese entonces que una hebrea siga la voluntad de Dios que una egipcia. Entonces, Sí. entonces yo pienso que eran más hebreas y por eso podían seguir la voluntad de Dios. Dice Dios, dice el versículo 15, ¿no? Que eran hebreas. Ujú. Había dos parteras de Sí. las hebreas, Ujú. llamadas Sí, es correcto. Cifrán y Fufa. Y dice Sí. que el rey les ordenó exactamente eso. O sea, si es niño, mátelo. Si es niña, déjenlo vivo. Entonces, yo voy un poquito a lo que mencionaban, pero concluyendo al punto de ¿qué me está pidiendo el faraón? Me está pidiendo que mate a un niño recién nacido. Pero ¿matar es bueno o es malo? ¿Matar está bien o está mal? Entonces yo creo que la pregunta va en ese Tenor. giro, ¿no? Ujú. ¿Hasta dónde desobedecer a la autoridad Claro. civil? Yo siento que hasta el punto de qué dice Dios, o sea, Claro. qué dice la sociedad. Lo que me está pidiendo la autoridad Va- ante la sociedad, ¿está bien Claro. o está mal? Porque hoy en día ya no decimos está bien o está mal. ¿Qué Ujú. decimos? Depende, Depende. Ujú. depende. Es que lo hizo en defensa propia. Es que lo hice en defensa propia, exactamente, ¿no? Y rápidamente aquí nomás para poner un ejemplo, ¿no? Y lo escuché en un podcast también, donde dicen esta parte de depende, ¿no? Si ahorita yo les pregunto, ¿matar está bien o está mal? Pues, ¿Está bien matar o está mal? Mal. Está mal. O sea, el mismo mandamiento No dice no matarás. matarás, ¿no? Entonces, yo sé que en todos los países del mundo matar es un delito. Sí, Incluido, si ponemos en defensa propia, hasta nos metemos en problemas por eso también. Ujú. claro. A lo mejor no nos quedamos en cárcel mucho tiempo, pero nos metemos en problemas Sí. por haber asesinado a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? La persona del podcast ponía el ejemplo este, ¿no? Y decía, pero si nos vamos ahorita a Siria, si nos vamos a Israel, a Irán, ¿sigue estando mal que yo salga en la calle y mate a alguien o no está estando mal? Claro que sigue estando mal. Si en Siria, si en Israel alguien mata a alguien, se va a meter en Claro. problemas Incluso en las y, mi- y va a ir a la cárcel. Claro. Incluso en las mismas guerras, los famosos crímenes de guerra, cuando un militar asesina a otro militar y ese militar, el que es asesinado, no porta ninguna arma, se le considera crimen de Y a guerra. ese punto voy entonces de la guerra, ¿no? Entonces, si en la sociedad, en el mundo como tal, está mal matar, ¿por qué hay guerras? Ahí, cuando hay guerras, ¿sí está bien matar? No. Entonces, ese es el punto, esa es la parte de depende, ¿no? Entonces, creo que por eso las parteras dijeron, a ver, esto está mal, o sea, por donde lo veamos, no es como que lo pueda tapar y pueda decir, ah, no, es que fue una orden y si no me iban a matar. No, o sea, ellas dijeron, ¿saben qué? No, o sea, no lo vamos a hacer. Un punto que se puede resaltar es que en ese entonces fue cuando Moisés se iban haciendo. O sea, estaban a unas décadas de que apenas se hicieran los mandamientos. O sea, no estaba la ley de no Sí. matarás. Entonces, ahí siento que también fue, obviamente fue por Dios, ¿no? Pero fue más que nada ese La conciencia, inculcamiento. ¿no? Sí. Sí, aunque el principio estaba desde el Edén, pero no estaba establecido como. Sí, exactamente. Mm. Pero incluso no establecido, sabíamos que Así matar, o es, sea, era así algo, es, un delito, así. era algo Era un malo, ¿no? principio, así es. Ya para ir al final y a la conclusión de nuestra lección, creo que esta última pregunta nos deja en esa parte, ¿no? Nos vamos a ir a la última, donde dice, ¿cómo puedes confiar en los propósitos no manifiestos de Dios cuando sufres alguna prueba? Creo que esta última se conjuga o se comparte con la primera, ¿no? ¿Cómo puedo yo confiar en los propósitos no manifiestos de Dios cuando sufrimos pruebas? Voy a compartir primero mi idea, porque antes de que Ujú. me la ganen. Yo soy de las personas que piensa, cree, tiene esa seguridad y certeza de que Dios, a pesar de las cosas malas, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de que a veces no cumplo su propósito en mi vida, lo malo lo transforma en bueno, en bendición. Me pongo a pensar en la historia antes de Éxodo, ¿no? José. El plan de Dios no era que José sea vendido a esclavos. El plan de Dios no era separarlo de su familia. Era de que se mantuviera ahí, de que estuviera ahí. Pero cómo, a pesar de que no se siguió el plan de Dios con José, lo transforma en bendición. Bendición. Y así lo vemos en toda la Biblia. Sí. Entonces yo lo veo así en mi vida. Ujú. A pesar de las pruebas, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de que puedo fracasar en algún momento, eso malo, esa consecuencia,
de una mala decisión, Dios la convierte en bendición y en aprendizaje para mi vida. Emiliano. Pues, así como dice la pregunta, ¿cómo podemos confiar en los propósitos no manifiesto de Dios? Para nosotros, voy a poner un ejemplo breve. Para nosotros es muy fácil andar en la casa. Nos la aprendemos de memoria. Pero cuando a veces se nos va la luz, nosotros podemos saber perfectamente por dónde pasar porque pues, nos la aprendemos de memoria la casa, ¿no? Siento que es más así. Nosotros, la casa son los hábitos que nosotros hacemos. Y el recordar la memoria es muy importante para poder que no nos demos en el dedo chiquito, ¿no? O muchas veces ir por un laberinto con un mapa es extremadamente sencillo. Me voy a la derecha, después a la izquierda. Dios nos da un mapa, que es la Biblia. Y el laberinto es la vida que nosotros llegamos a tener, ¿no? ¿Qué pasaría si desde inicio a fin nosotros no tenemos un mapa? No tenemos una Biblia, no tenemos un Dios. Probablemente el laberinto en una hora se pasa. Pero nosotros no lo podemos pasar ahí semanas incluso porque no sabemos para dónde ir. Nos damos vueltas en círculos y llegamos a donde iniciamos. Pero si nosotros nos lo pasamos todos los días leyendo la Biblia, orando, confiando en Dios, incluso hasta para meternos al baño. Dios, ayúdame para que no me resbale. Que se me olvidó trapear cuando me bañé y me voy casi de espaldas. Hasta en esos pequeños, insignificantes actos sirve mucho para nosotros para fortalecer la fe. Y más aún cuando muchas veces Dios nos pone en la prueba y Dios no se presenta, es porque esas pruebas son las que muchas veces duelen, incluso nos ponemos a llorar, incluso pensamos, ¿seré suficiente? ¿Seré lo que Dios en realidad quiere que yo sea la herramienta para poder llegar a hacer de bien para todas las personas que en un futuro, si yo me presto a Dios, puedan llegar a ser salvadas? Entonces ahí es cuando yo pienso que si nosotros estamos pegados al mapa, en este caso Dios y la Biblia, podemos sacar mucho valor de todo lo que Dios nos ponga enfrente. Así es, así es. Sí, y yo comparto lo que dice Emiliano totalmente. Y de hecho hay una frase que mi mamá siempre nos enseñó y era de que todo sucede con un propósito. Aunque no vea yo la razón, todo sucede con un propósito. Y cuando uno se encuentra en una situación totalmente diferente a lo planificado, como dice la pregunta, cuando el propósito no manifiesto de Dios no me es claro, es ahí donde entra un factor que a veces tenemos que desarrollar, lo que vimos al inicio, y es la fe. Si yo realmente tengo esa dependencia de Dios, yo me pongo a pensar, por ejemplo, los israelitas, pasaron 3 generaciones. ¿Habían israelitas que oraban, Señor, por una liberación? Claro que lo sabía. La Biblia me dice en capítulo 3 de Éxodo que Dios le dijo, hey, mi pueblo, hasta he escuchado el clamor de mi pueblo. Había gente que estaba clamando porque ellos sabían que el propósito de Dios en algún momento se iba a cumplir. Pero ¿era casual? No, había una dependencia, había una búsqueda. Y es lo mismo que hoy le puede pasar a los jóvenes, a los adultos. Puede haber alguna situación que se nos haga de control. No sabemos, no, como dice, no vemos ni pie ni cabeza. Pero si está Dios ahí, tenemos la confianza en Él, esa situación manifiesta, aunque no sea clara, se va a revertir en bendición, porque Dios está al control. Entonces, y esa parte creo que es importante de esta lección, porque aun cuando el mundo nos pueda desconocer, y llegará el momento, a la luz de la Biblia, en que la sociedad civil dirán, bueno, estos que leen la Biblia, estos que guardan el sábado, están yendo en contra de todo lo que nosotros estamos, y tenemos que decidir, o nos mantenemos del lado de Dios o en contra de Él, y va a ser complicado para más de uno, sí, porque va a depender el resultado de esa búsqueda diaria de Dios. Entonces, sí, creo que es una pregunta importante, pero depende mucho cómo voy desarrollando día a día la fe y pedirle a Dios sabiduría para hablar, actuar y vivir a la altura y semejanza de Jesús. Así es, así. Pues creo que ya concluimos en esta primera lección de este inverso, de este podcast, y creo que qué mejor manera de iniciarlo que de esta manera. Así es. La misma lección 1 nos dice el crecimiento, una bendición o una maldición. Y creo que con eso nos podemos quedar en esta lección. Estoy creciendo, estoy yendo hacia adelante, pero ¿estoy creciendo para bendición o estoy creciendo para maldición? Cierto. Pregúntate eso hoy. Así es. Al iniciar este trimestre, preguntemos, ¿cómo estamos aprendiendo de los israelitas? ¿Qué estamos repitiendo o en qué estamos mejorando, ¿no?
Pastor, ¿qué le parece si así como iniciamos, terminamos? Perfecto. Nos invita a orar, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta maravillosa lección que nos hace recordar que aun cuando muchas veces nuestro plan de vida pueda tener unos altibajos, tú siempre estás ahí y harás de cualquier situación adversa una bendición para nuestro beneficio, pero requieres de nosotros fe, disponibilidad y sobre todo confianza. Y es ahí donde te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos ser luz y que esa luz pueda impactar el corazón de otras personas que hoy posiblemente están pasando por alguna situación difícil, pero que ven en nosotros que a pesar de lo que estamos pasando podemos estar tranquilos y poder decir a esas personas que esa tranquilidad tiene nombre y es Cristo Jesús. Que esta lección pueda ayudarnos a ser mejores hijos tuyos, a afianzar nuestra fe en ti, pero sobre todo a anhelarte ver tu gloria muy pronto cuando vengas en gloria y majestad por nosotros. Acompáñanos y guárdanos de todo mal, lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Pastor, gracias. Al contrario. Emiliano, gracias. Muchas gracias por la Amigos, invitación. muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de compartir este podcast Inverso y estamos comenzando esta lección, el libro de Éxodo. Bendiciones, hasta la próxima.